Nada se movía salvo el infinito silencio blanco que se extendía hasta disolverse en los bordes helados del propio mundo. El interior yacía abierto y vacío, una vasta extensión de nieve y hielo que se tragaba el sonido y el tiempo por igual. Marty consultó su reloj entrecerrando los ojos contra el pálido resplandor de las primeras luces del día. Apenas había amanecido, y sin embargo ya llevaba horas cabalgando adentrándose en un país tan remoto, y sin señalizar que incluso los mapas parecían olvidar su existencia. Lo prefería así. El aislamiento. La calma duramente ganada que solo llegaba tras años de aprender a sobrevivir donde los errores se castigaban rápidamente y sin piedad. Aquí fuera la soledad no era soledad. Era paz ganada a base de resistencia. Sin embargo, hoy había algo que no iba bien. Nada dramático ni repentino, pero presente al fin y al cabo. Una opresión persistía en su pecho sutil pero persistente. Un leve zumbido se posaba en la base de su cráneo como una vibración lejana que podía sentir pero no oír. No podía ponerle nombre, y eso le inquietaba más que el miedo. La tierra hablaba, y no le gustaba lo que decía. Desmontó y se dirigió hacia la vieja caja de la línea de trampas semienterrada, en una vaguada donde el viento había esculpido la nieve en afiladas crestas. La caja era un pequeño portaequipajes de madera reforzado con soportes metálicos y curtido por décadas de tormentas. En su interior guardaba suministros y notas para esta lejana sección de su línea, un tranquilo puesto de avanzada del orden en un páramo por lo demás indiferente. Marty la había construido él mismo hacía muchos años. Conocía cada clavo, cada costura deformada. Podría abrirla con los ojos vendados si fuera necesario. Hoy, sin embargo, se movió más despacio apartando la escarcha con el dorso del guante con movimientos deliberados. Cuando levantó la tapa, las bisagras gimieron con una desgana desconocida, como si la propia caja vacilara resistiéndose al acto de revelar lo que había dentro. Sus ojos se entrecerraron, su cuerpo se quedó inmóvil. La caja estaba mal. Donde debería haber botellas de señuelo de repuesto alambre bien enrollado, unas cuantas trampas cuidadosamente apiladas y un cuaderno doblado el interior, estaba revuelto. Faltaban objetos. Otros estaban desplazados revueltos como si alguien hubiera rebuscado en ellos con prisas. Y en el centro de la caja yacía algo que no le pertenecía, algo que nunca había visto en todos sus años de vivir y trabajar esta tierra. Marty se acercó y su aliento empañó el aire frente a su cara. Era un cilindro de metal aproximadamente del largo de su mano. La superficie de acero estaba chamuscada y alabeada por un lado, como si hubiera estado expuesta a un calor muy superior al natural aquí fuera. Metió la mano y lo levantó con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. Frío, pero no el frío común del metal abandonado en invierno. Este frío parecía deliberado, intencionado. La superficie estaba marcada no arañada ni dañada por casualidad, sino inscrita. Las marcas formaban figuras que sugerían símbolos más que letras patrones, que parecían cambiar y reorganizarse dependiendo de cómo les diera la luz baja de la mañana. Giró lentamente el cilindro y una leve vibración recorrió su guante. Marty se puso rígido. No se trataba de un equipo arrojado por otro trampero. Ningún cazador, investigador o prospector llevaba nada parecido. Se había pasado toda la vida en lugares salvajes y había manejado de todo desde restos retorcidos de aviones hasta etiquetas derretidas de cadáveres. Nada de lo que había tocado le parecía ni remotamente parecido. Sus instintos agudizados tras décadas de supervivencia en la frontera de Alaska se agudizaron sonando en su mente como una campana de alarma. Volvió a meter el cilindro en la caja, pero dejó la mano apoyada en él tomando tierra mientras intentaba comprender a qué se enfrentaba. A su alrededor el paisaje nevado parecía volverse aún más silencioso, como si el propio mundo contuviera la respiración. No se movió durante un largo momento. Entonces algo dentro de la caja hizo clic. Era suave, casi delicado. Un sonido mecánico que le recordaba a una respiración que se libera. Marty apartó la mano. El cilindro rodó ligeramente moviéndose por sí mismo como si despertara del sueño. Fue entonces cuando se fijó en la tela. En el rincón más alejado de la caja había un pequeño trozo congelado e incrustado parcialmente en el hielo. Lo cogió con cuidado. Parecía parte de un guante.
No era suyo. No era de ninguno de sus equipos. Una tenue mancha de color carmesí estaba incrustada en las fibras conservada por el frío. Marty sintió que los latidos de su corazón se ralentizaban a un ritmo medido y pausado. Aquí fuera la sangre solo significaba un puñado de cosas. Lesiones. Una lucha. O algo mucho peor. Se volvió lentamente escudriñando la arboleda. Las sombras entre los abetos le parecieron de pronto más profundas, más pesadas, casi observadoras. Alguien había estado aquí recientemente. En pocas horas, quizá menos. Alguien que no había querido ser visto. Volvió a mirar el cilindro. De él parecía surgir otro zumbido sordo apenas perceptible. No podía saber si el sonido era real o un truco de sus nervios. En momentos así la frontera entre el instinto y el miedo se difuminaba peligrosamente. Sacó su cuaderno de dentro del abrigo y escribió rápidamente con el lápiz rígido por el frío. Coordenadas. El estado de la caja. Las provisiones que faltaban. El objeto desconocido. El trozo de tela. Hizo una pausa suspendido sobre la página mientras un último pensamiento presionaba su mente. Alguien manipuló mi línea. No lo escribió. Aún no. Cerró el cuaderno y lo guardó. La frontera enseñaba duras lecciones. La independencia era un don, pero conllevaba responsabilidades. Algunos problemas exigían paciencia, observación y tiempo. Marty levantó la mirada hacia el cielo de un azul pálido que se extendía tenuemente sobre la tierra helada. Decidió comprobar la siguiente trampa de la línea. Si había más indicios de alteración, no se trataba de un incidente aislado. Levantó el cilindro, una vez más lo envolvió en un paño y lo aseguró firmemente a su mochila. Cada parte de él se resistía a llevárselo, pero sabía que dejar atrás algo así sería un error. Cerró la cremallera de su abrigo, encendió la máquina de nieve y se adentró en el desierto. El gruñido del motor resonó en todo el valle helado, el único sonido humano en kilómetros. A cada minuto que pasaba el peso del objeto desconocido le oprimía más la espalda. Marty siguió escudriñando los árboles con la conciencia agudizada. Ahora estaba seguro de que lo que había visitado su línea trampa no había ido muy lejos. Mientras la máquina tallaba un estrecho sendero a través de la nieve intacta, no podía evitar la sensación de que la naturaleza, normalmente su aliada, le ocultaba algo, como si la propia tierra supiera lo que llevaba y lo desaprobara. La máquina de nieve aminoró la marcha y se detuvo en la siguiente trampa, un estrecho recodo en el que los abetos se adelgazaban y el terreno se inclinaba hacia un arroyo helado. Marty Mayorotto se bajó y escuchó. Aquí el silencio parecía distinto, más pesado que antes. Presionó con expectación, como si la tierra esperara que le confirmara algo que ya comprendía. Se arrodilló junto a la primera trampa y apartó una capa de escarcha. Inmediatamente la vio. La trampa se había restablecido, pero no por él. La cadena estaba mal enrollada. La tensión del gatillo era incorrecta. Alguien no familiarizado con su sistema había intentado imitarlo, trabajando deprisa con el frío y descuidándose. Marty se acercó y observó una hendidura poco profunda en la nieve cercana. No era la huella de un animal ni de una bota que él reconociera. La forma era incompleta, de bordes afilados, casi geométrica. La siguió hasta otra marca, luego otra. Juntas formaban una línea que se deslizaba entre los árboles. Algo se ahuecó en su pecho. Las huellas significaban presencia. La presencia significaba proximidad. Y la proximidad significaba peligro en un lugar donde la ayuda estaba a días de distancia. Volvió a escudriñar la zona. El bosque parecía anormalmente quieto. Hasta los cuervos se habían ido. Marty sacó su rifle de la eslinga y comprobó la recámara. El metal se sentía caliente por el calor de su cuerpo, una tranquila tranquilidad contra el frío. No lo levantó, pero lo mantuvo preparado mientras se acercaba a la línea de árboles. Las huellas viraron bruscamente y desaparecieron tras un abeto caído. Trepó por el tronco y se detuvo. Más allá, las huellas eran ahora más profundas, como si quien las hubiera dejado hubiera cargado peso. Entonces lo oyó. Un débil tintineo metálico, distante pero inconfundible, resonó en algún lugar más profundo del bosque. No era un sonido lo que hacía el desierto. Los músculos de Marty se tensaron. Se agachó ligeramente y volvió a escuchar. No le siguió ningún eco, solo la larga inhalación de la naturaleza salvaje. Continuó moviéndose lentamente, cada paso deliberado. Había pasado la mayor parte de su vida en un país que castigaba el exceso de confianza.
Por eso nunca ignoraba los pequeños detalles. Hoy esos detalles le parecían pistas de un rompecabezas que no había accedido a resolver. Siguió el sendero hasta que terminó abruptamente en el arroyo helado. El hielo se extendía liso y pálido, reflejando la débil luz de la mañana. En la superficie yacía un único objeto, una tira de metal no mayor que un dedo. Tenía el mismo extraño patrón que el cilindro de su mochila. Marty se detuvo a varios pasos con el pulso firme pero fuerte. Alguien lo había dejado caer, o lo había colocado intencionadamente. Cualquiera de las dos posibilidades le preocupaba. Se acercó despacio, alargó la mano para cogerlo, y dudó. En su lugar utilizó un palo y empujó el trozo hacia él. No hizo ningún ruido al deslizarse por el hielo, como si no pesara casi nada. Cuando tocó su bota, el dibujo brilló débilmente. Marty lo miró fijamente sin querer fiarse de sus ojos. Se agachó y lo estudió sin tocarlo. Las marcas eran intrincadas, dispuestas en ángulos precisos que le recordaban a placas de circuitos o a viejos diagramas de maquinista, pero no pertenecían a nada con lo que hubiera trabajado. Había reparado todo tipo de equipos de exterior en el monte, pero nada se parecía a esto. Consideró la posibilidad de que se tratara de equipo militar, pero las formas eran demasiado inusuales y la artesanía demasiado refinada. Volvió la vista hacia la arboleda. Alguien estaba ahí fuera y estaban perdiendo piezas de algo que no podían permitirse perder. Envolvió el fragmento en un paño y lo guardó en un bolsillo aparte. El peso del cilindro desconocido en su mochila pareció crecer en respuesta, como si los dos objetos se reconocieran. El pensamiento le inquietó. Se puso en pie y respiró lentamente. El aire sabía distinto, más cortante, teñido de un leve aroma metálico que antes no había percibido. No podía saber si procedía del arroyo o de los objetos que ahora llevaba consigo. Marty se giró para volver sobre sus pasos, pero entonces vio algo que le hizo detenerse. En el hielo cerca de la orilla opuesta, la nieve estaba removida. No eran pisadas ni marcas de deslizamiento. La forma era ancha e irregular, como si hubieran depositado un gran contenedor o una caja. Caminó con cuidado por el hielo, probando cada paso. Cuando llegó al lugar, se arrodilló de nuevo y apartó la fina capa de nieve. Debajo había una depresión de bordes rectos, hecha por el hombre. Algo grande había sido colocado aquí, guardado aquí, y luego arrastrado. Siguió las marcas de arrastre durante varios metros hasta que el rastro terminó cerca de un grupo de rocas. Allí las marcas simplemente se detuvieron. Rodeó la zona en arcos cada vez más amplios, buscando alguna continuación. Pero la nieve estaba inmaculada. Era como si lo que se había movido se hubiera desvanecido en el aire. Marty permaneció inmóvil durante un largo instante. Su aliento se convirtió en vapor y se elevó. El bosque frente al arroyo se sentía anormalmente tranquilo. Sintió la punzada de los instintos que le habían salvado la vida más veces de las que podía contar. Algo observaba. No podía verlo, pero la sensación era inconfundible. Un peso en el aire, un cambio en la atmósfera, una presencia. Llevó lentamente la mano al cilindro de su mochila como si esperara que reaccionara. Permaneció en silencio. Sin embargo, en el momento en que su guante rozó la tela, volvió a sentir aquella débil vibración, el mismo pulso que había sentido cuando la sacó por primera vez de la caja de la línea trampa. Sus manos se tensaron. Aquellos objetos estaban conectados con quienquiera que hubiera cruzado a su territorio. Y fueran quienes fueran, no tenían nada que hacer aquí. Marty se apartó de las rocas manteniendo la mirada en la línea de árboles. Empezó a moverse hacia su máquina de nieve con firme propósito. El desierto que siempre había sido su refugio se sentía ahora alterado, teñido de una extrañeza que no podía medir ni descartar. Llegó a la máquina, se montó en ella y arrancó el motor. El sonido rompió la quietud, haciendo temblar el valle. Mientras cabalgaba, repasó los hechos en su mente. La trampa manipulada, las huellas desconocidas, la tela empapada de sangre conservada, el cilindro grabado con patrones cambiantes, el fragmento de metal en el arroyo, y las grandes e inexplicables impresiones cerca de la orilla opuesta. Había tropezado con algo elaborado por manos que aún no comprendía, y la verdad más profunda le carcomía. Nada de esto pertenecía a los ritmos del desierto que había conocido toda su vida. Algo ajeno se había cruzado en él. Algo que no debería existir aquí en absoluto. Aceleró hacia su cabaña con la nieve salpicando detrás de la máquina.
No miró atrás hacia la línea de árboles ni una sola vez. Sabía lo que sentiría si lo hacía. Ojos. Mirando. Calculando. Esperando. El interrogatorio de la cabaña. Marty mantuvo el motor en marcha hasta que los árboles se ralearon y la silueta de su cabaña se alzó contra la pálida tarde. El viaje de vuelta a casa fue como llevar contrabando a través de una ciudad dormida. Cada bache en el camino parecía más ruidoso. El peso contra su columna era un recordatorio constante de que había cruzado una línea que no comprendía. Apagó el motor y se dejó llevar por el silencio. Por un momento se limitó a permanecer de pie escuchando respirar la cabina. Dentro habría calor, una tetera, la comodidad de las herramientas alineadas como viejos amigos. Fuera estaba la geometría incierta del metal extraño y la sangre descolorida. Se echó la mochila al hombro y se dirigió hacia la puerta. El interior olía a humo de leña y café. Rick, que se había quedado una semana para ayudar a reparar una valla, levantó la vista de la mesa y vio la cara de Marty. No hicieron falta palabras. Rick se levantó y le salió al paso con manos firmes y practicadas. Marty dejó la mochila en el suelo y desenvolvió el cilindro sobre la mesa, como si realizara una pequeña exhumación privada. Rick lo rodeó una vez y dijo lo que todos los hombres de frontera saben sin decir mucho más. ¿Dónde lo encontraste? Marty contó la historia con trazos claros, sin omitir nada de lo que importaba. Habló de la caja en la nieve, de las trampas alteradas, del trozo de tela desgarrado. Describió la forma en que el metal había zumbado bajo su guante, la forma en que los patrones parecían cambiar. Rick escuchó. Hizo preguntas que solo podía hacer un hombre que había pasado décadas en campo raso. Había habido aviones. Había acampado alguien cerca. Llamó a la policía, respondió Marty. Ni aviones ni acampados. Aquí fuera un día, podía convertir una historia en una escena trágica. Un ayudante de producción de la serie había llamado a primera hora de la mañana cuando Marty tuvo una señal débil. Le habían dejado un mensaje preguntándole si quería que viniera un equipo de cámaras para el próximo episodio. Al principio Marty se había reído de ello. Hoy la risa parecía escasa. Marcó el número y el asistente descolgó al segundo timbrazo. La voz al otro lado era cuidadosa y un poco excitada. «Podemos enviar a alguien a documentar lo que encuentre», dijeron. «Es como el momento que marca una temporada». Marty dudó. Pensó en el cilindro que había sobre la mesa y en el contrato privado entre un hombre y la naturaleza. Pensó en el tejido y en la posibilidad de que alguien resultara herido. Pensó en la cadena y en su apetito por el suspense. Finalmente accedió a que un pequeño equipo fuera a su cabaña al día siguiente, no para dramatizar sino para grabar. Quería testigos, no espectáculo. Aquella noche, los tres se sentaron a la mesa con mapas y café. El cilindro se situó entre ellos como una tercera presencia. Rick sugirió que probaran los materiales sobre el terreno como hacían siempre con el equipo calor-tensión-remojo. Marty se opuso. Si había causado daño aún podía ser peligroso. No quería ser la razón por la que alguien más saliera herido. Discutieron hasta que la luz de la lámpara dibujó caras largas en la pared. Al final acordaron fotografiar, documentar y llamar a la policía a primera hora de la mañana. Marty volvió a guardar el cilindro en la tela y lo encerró en la pequeña caja fuerte que guardaba para la munición. Se sintió tonto al hacerlo, como si hubiera encajonado una cosa que quería irse. En las horas oscuras la cabaña adquirió un papel diferente. Se convirtió en una sala de pruebas, una cabina de confesiones, un lugar donde se gestaban preguntas. Marty no podía dormir. Salió y recorrió el perímetro como había hecho 1000 veces antes, tanteando el aire nocturno como un animal paciente. Imaginó al visitante que había sido tan descuidado como para dejar un rastro. Imaginó razones. La curiosidad seguida de las consecuencias de la curiosidad. Una prueba que salió mal. Un animal atraído por el olor. O algo deliberado que no tenía nada que ver con la curiosidad en absoluto. Cuando amaneció trajo consigo la tenue luz azul de un cielo que se negaba a calentarse. El corredor de producción llegó primero, pequeño y compungido por enturbiar un momento serio con la logística del rodaje. Llevaba un fotógrafo y un operador de sonido. Se sentaron en silencio respetuosos, como si se entrometieran en un altar.
El equipo ya había trabajado antes con Marty y sabía cómo moverse por su vida sin romperla. El productor mayor y preciso hizo una serie de preguntas prácticas sobre la cadena de custodia y la necesidad de mantenerlo todo incontaminado. Marty respondió. Dejó que fotografiaran la caja en el lugar donde la había encontrado el cilindro envuelto y etiquetado la tela colocada sobre una sábana estéril. Filmaron sus manos mientras trazaba las marcas. La cámara grabó a un hombre que era a la vez corriente y protagonista involuntario de algo opaco. Tras los objetivos, el equipo murmuraba sobre narraciones. El fotógrafo murmuró que un momento así era la razón por la que la gente sintonizaba con las historias de la naturaleza salvaje, una mezcla de vulnerabilidad humana y lo desconocido. El operador de sonido, que se había curtido en documentales de búsqueda y rescate, sentía una tensión diferente. Había visto salas de pruebas, había sentido el peso de objetos que significaban vidas. Les sugirió que fueran más despacio y dejaran respirar la escena. En las pausas el pequeño equipo hizo lo que hacen los profesionales: catalogar. Fotografiaron primeros planos. Etiquetaron. Mantuvieron las manos suaves y las preguntas puntiagudas. Los agentes llegaron a última hora de la tarde. 2 hombres con parcas eficientes de una forma que el bosque nunca había enseñado y que las cámaras de la red nunca habían guionizado. Cogieron el cilindro con las manos enguantadas y lo metieron en una bolsa de prueba sellada. Pidieron a Marty y a Rick que relataran la cronología. Tomaron notas y preguntaron por otros objetos que faltaban en la caja de la línea trampa. Llamaron por radio a una oficina central para pedir un equipo forense, pero el tono del operador dejó claro que esos recursos se enviarían desde la ciudad más cercana, que estaba a un largo trayecto por carretera y más por la nieve. Los agentes respetaban la cadena de custodia y la cadencia rural. Creían que la naturaleza salvaje guardaba secretos y que esos secretos debían manejarse con paciencia. Esa noche, después de que las cámaras se marcharan y los agentes recogieran sus bártulos, Marty se sentó a solas con el eco del día. El cilindro había sido catalogado y retirado. El tejido había sido embolsado. Alguien en algún lugar haría pruebas. Se sintió aliviado y expuesto a partes iguales. La presencia de la tripulación había convertido una perturbación privada en una cuestión pública. Pensó en los motivos. Pensó en la posibilidad de que el objeto no fuera de este mundo, pensamiento que apartó porque le parecía una historia, y las historias eran una moneda distinta a las pruebas. En la tranquilidad de la cabaña se permitió una concesión al miedo. Y si quienquiera que hubiera estado en la línea de la trampa volvía y veía que ahora se conocía su pérdida, y si regresaban para recuperar lo que creían que les pertenecía, no podía saberlo, solo podía prepararse. Comprobó sus armas y preparó raciones extra. Echó el cerrojo a la puerta y colocó una silla junto a la ventana desde donde podía observar la línea de árboles que marcaba el límite de su mundo. Fuera el bosque seguía su consejo. En el interior las luces ardían como si esperasen la llegada de alguna respuesta. La vuelta a la línea de trampa. La mañana siguiente se levantó con desgana, sus delgadas luces se deslizaban por el interior como un testigo reacio. Marty Mayorotto estaba de pie junto a la ventana de la cabaña, con el vapor enroscándose en su taza, observando la línea de árboles, como si fuera a hablar primero. Los soldados se habían ido. El equipo de producción había vuelto a la ciudad. Rick estaba recogiendo su equipo sin mucha convicción. Sin embargo, incluso con las pruebas retiradas y el cilindro encerrado a kilómetros de aquí, Marty podía sentir que algo seguía presionando contra los bordes del mundo. Intuía que había asuntos pendientes, esperando allí donde la escarcha aún no se había derretido. Rick intentó convencerle de que no volviera a la línea de la trampa, insistiendo en que esperaran noticias de los soldados. Pero Marty sabía que los retrasos eran lujos que los hombres de las tierras salvajes no podían permitirse. Una línea trampa no era simplemente una ruta, era un pacto con la tierra y con los animales que se movían por ella. Si alguien había manipulado ese pacto, había que entender la brecha antes de que se convirtiera en algo peor. La responsabilidad en la sabana no se medía en horas, sino en instinto agudizado por incontables inviernos. Marty había aprendido a confiar en ese instinto más que en cualquier informe oficial. Cargaron sus máquinas con un ritmo silencioso nacido de años de trabajo codo con codo
en un frío que castigaba la indecisión. Antes de montar en su máquina, Marty comprobó 2 veces la puerta de la cabina, no por duda, sino por una sensación de finalidad. Sentía que retrocedía hacia algo que ya le había elegido a él. Para cuando los motores rugieron, el débil sol se había elevado por encima de las copas de los árboles, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. Marty guió la máquina de cabeza por el sendero conocido mientras Rick la seguía. Sus motores se mezclaban en un único sonido desafiante contra la quietud. El trayecto hasta la primera trampa parecía alterado, como si la tierra hubiera cambiado ligeramente durante la noche. Los árboles parecían más cercanos. El aire transmitía una tensión que se sentía viva bajo el frío. Cuando Marty desmontó y se acercó a la trampa, vio enseguida que no la habían vuelto a tocar. No hay huellas, no hay manipulación, no hay signos de intrusión. El alivio surgió por un momento, pero se disolvió en el instante en que su mirada se deslizó hacia el otro lado del claro. Allí, cortando a través de la nieve en un amplio arco de barrido, había una marca de arrastre. Ni una huella, ni un rastro de animal. Una pesada carga había sido arrastrada por aquí, tallando una profunda línea que desaparecía en el bosque más allá. Lo siguieron hacia los árboles, moviéndose más despacio, ahora atentos a cualquier cosa que pudiera romper la antinatural quietud. Había nevado durante la noche, pero la alteración seguía siendo clara, un camino cortado por el peso y la urgencia. El rastro de arrastre los llevó de vuelta al arroyo helado donde Marty había encontrado el primer fragmento de metal. La depresión donde había descansado un gran contenedor aún era visible, pero ahora estaba parcialmente rellena. Alguien había regresado, había hecho un burdo intento de disimular su presencia y había trabajado a toda prisa. Marty se arrodilló y apartó la nieve con un cepillo, estudiando los afilados bordes que había debajo. Quienquiera que hubiera vuelto había estado aquí hacía poco, tal vez solo unas horas antes que ellos. Los hombres cruzaron el arroyo y siguieron el rastro más adentro del abeto. Las marcas se hicieron más profundas, como si el portador se hubiera vuelto más difícil de mover. Las ramas se habían quebrado bajo la presión. La nieve se había apartado en franjas desiguales. La tierra recordaba cada detalle y su historia apuntaba hacia la lucha. Entonces, tan repentinamente como había empezado el sendero, terminó. No se desvaneció ni se dispersó, simplemente se detuvo junto a un afloramiento rocoso irregular sin dejar señales de partida. La nieve más allá era lisa, intacta e imposiblemente limpia. Rick maldijo en voz baja. Marty sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Aquello no era obra de alguien inexperto. Se trataba de una eliminación deliberada sin dejar rastro. Marty barrió la zona con la mirada, estudiando sombras, ángulos y pequeñas anomalías en la superficie de la nieve. Fue entonces cuando vio el destello. Cerca de la base de un abeto descansaba un segundo fragmento de metal más pequeño que el primero y cizallado por un borde. Se agachó, lo levantó con cuidado y examinó los mismos extraños patrones grabados en su superficie. Bajo la débil luz de la mañana, el fragmento brillaba con una sutileza antinatural, como si respondiera a algo invisible. Rick se acercó lentamente con el aliento empañando el aire y murmuró que ningún soldado o excursionista dejaría caer algo así. Marty estuvo de acuerdo. Esto pertenecía a lo que fuera que había visitado su línea de trampas. Colocó el fragmento en una bolsa de su abrigo. Al hacerlo, sintió un leve temblor en el aire a su alrededor, no una vibración del objeto, sino una presencia de presión insonora. El bosque pareció acercarse con él. Una inquietud instintiva le recorrió la espina dorsal. La misma sensación del día anterior había vuelto más fuerte ahora, como si el vigilante invisible se hubiera acercado. Rick le dio un golpecito en el hombro y señaló hacia la línea de árboles. Marty se volvió y solo captó un parpadeo de movimiento, una sombra que se deslizó entre 2 árboles antes de disolverse de nuevo en la quietud. Desapareció antes de que pudiera procesar su forma. Durante un largo momento ninguno de los 2 hombres habló. El silencio que los rodeaba se convirtió en algo más que ausencia de ruido. Parecía intencionado, como el silencio que se instala en un claro después de que un depredador lo atraviese. Marty sintió que el bosque lo observaba, lo medía, reteniendo explicaciones de la forma en que solo una tierra tan vieja puede hacerlo. Finalmente hizo un gesto hacia las máquinas. Ya habían visto todo lo que tenían que ver por hoy.
No valía la pena adentrarse más en el límite con el que habían tropezado. Incluso Rick, que siempre había creído en la pureza de las pruebas, no discutió. La naturaleza se había negado. El viaje de vuelta a la cabaña transcurrió en un silencio incómodo. Las máquinas parecían más pequeñas bajo el peso de las preguntas sin respuesta que transportaban. El viento cortaba sus abrigos, pero no conseguía despejar la sensación de que el bosque no había acabado con ellos. Cuando llegaron al claro cercano a la cabaña, Marty desmontó lentamente dejando que la tranquilidad se instalara a su alrededor. Exploró la cresta esperando movimiento, esperando ojos que observaran desde la cubierta de los árboles. Nada se movió. No había huellas, ninguna presencia. Solo la quietud del frío campo volviendo a su máscara familiar. Pero Marty ya no confiaba en la quietud. Sabía que la tierra tenía límites y algo había cruzado uno de ellos. Lo que hubiera vuelto a la línea de la trampa había recuperado lo que quería, ocultado sus huellas y dejado atrás fragmentos como un rastro encriptado. La naturaleza salvaje le había dado señales pero no respuestas, y ahora estaba esperando como si el siguiente movimiento ya no le perteneciera por completo. La noche en que el bosque respiraba. La luz se agotó temprano esa noche, desvaneciéndose de un dorado pálido a un azul tenue que se aferraba a las crestas como una advertencia. Marty Mayorotto encendió una a una las lámparas de la cabaña y cada resplandor hizo retroceder las sombras solo un poco, nunca lo suficiente. Rick se había marchado una hora antes, pues necesitaba volver a su línea antes de que bajara la temperatura. Ahora la cabaña permanecía en silencio, salvo por el leve chasquido de la estufa de leña. Los acontecimientos del día se replegaron sobre sí mismos en la mente de Marty, pesados como la nieve húmeda. Las marcas de arrastre, el rastro desaparecido, el segundo fragmento, el movimiento fugaz entre los árboles. La tierra le había mostrado verdades, pero estaban dispersas como trozos de una señal rota. Sintió que no había llegado al final de nada, solo a un umbral. Se movió por la cabaña comprobando las cerraduras, no porque creyera que pudieran detener a lo que fuera que había estado allí, sino porque el ritual importaba cuando la certeza fallaba. Fuera la noche se cerraba con fuerza en torno a las ventanas. El frío se hizo más intenso, haciendo que las estrellas se enfocaran como el cristal. Marty podía sentir que la naturaleza salvaje se acercaba, no hostil sino atenta como un animal agazapado, más allá de la luz del fuego. Se sentó a la mesa y desplegó el mapa trazando el lugar donde terminaba el sendero. La geografía no ofrecía ninguna explicación. Ni túneles fluviales, ni desniveles repentinos, ni cuevas ocultas. Quienquiera o lo que fuera que se hubiera desplazado por sus tierras había borrado su salida con precisión. Se preparó un café y dejó que el calor le tranquilizara. No era un hombre dado al pánico ni a la imaginación. Sus años en el interior le habían entrenado para separar el miedo de la señal, la superstición de la realidad. Sin embargo, esta noche los límites parecían borrosos. Los fragmentos del bolsillo de su abrigo parecían vibrar débilmente, aunque sabía que tenían que ser los nervios. Sacó la bolsa y la dejó sobre la mesa mirándola fijamente como si fuera a responderle. Los dibujos grabados en el metal no se parecían a nada de lo que había manejado. Incluso durante los años en que aviones estrellados y reliquias mineras abandonadas pasaban ocasionalmente por su línea, estas marcas eran deliberadas, meticulosas, casi matemáticas. Se sentían mal en este paisaje primitivo, como traer fuego a una habitación llena de pólvora. Un sonido lejano atravesó las paredes de la cabaña, lo suficientemente suave como para que Marty casi lo descartara como viento. Pero la segunda vez que llegó se puso de pie. El ruido era bajo una resonancia apagada, como si algo pesado desplazara su peso contra el suelo. Se acercó a la ventana con cuidado de no alterar las cortinas y se asomó a la oscuridad. La arboleda permanecía inmóvil. Ninguna figura, ningún movimiento. Solo formas negras y la fría luz de la luna. Sin embargo, volvió a sentir la presencia inconfundible y más cercana que antes. El bosque respiraba, esperaba, le escuchaba tanto como él a él. Recogió su rifle y se dirigió al centro de la habitación sin levantar el arma, pero apoyándose en ella. No había sentido este tipo de alerta desde los primeros días de la caza, con trampas, cuando aún creía que el bosque juzgaba a un hombre antes de aceptarlo. En el silencio recordó las historias que los ancianos le susurraron una vez
Historias no de espíritus, sino de la tierra respondiendo a las intrusiones. El desierto, decían, tenía memoria. Protegía lo que contenía. Marty se preguntó si la inquietud del bosque no se dirigía a él, sino a lo que hubiera cruzado su línea trampa. Entonces la linterna parpadeó una vez, luego dos, no por falta de combustible, no por la corriente de aire. La llama descendió como si respondiera a un sutil cambio de presión. El pulso de Marty se estabilizó. Se acercó de nuevo a la ventana. Esta vez la vio. Una breve distorsión en el borde del claro donde la sombra se encuentra con la nieve. No es una figura, no es una criatura. Más bien fue una onda en el aire, una oscuridad que no duró más que un latido antes de disolverse en la quietud. Su respiración se hizo más lenta. La cabaña se sintió de repente más pequeña, sus paredes de madera ya no eran una garantía, sino simplemente un límite entre él y algo inmenso. Permaneció inmóvil, escuchando un silencio tan completo que parecía esculpido. La distorsión no volvió, pero la presencia siguió siendo densa y deliberada. No era la presencia de un depredador, no era la presencia de un hombre. Marty había pasado su vida en un país donde la lógica mantenía vivos a los hombres, pero esta noche la lógica parecía insuficiente. La naturaleza siempre había sido un lugar de leyes naturales. Ahora tenía la sensación de que una de esas leyes había cambiado. Habló en voz alta. Una frase silenciosa, pensada más para sí mismo que para nada más allá de la puerta. Si querías algo, ya lo habías cogido. El sonido de su propia voz le tranquilizó. Le recordó que incluso ante lo desconocido seguía anclado en la realidad. El objeto desconocido había desaparecido. Quedaban los fragmentos. Y el bosque no había reaccionado con violencia, sino con observación. Se preguntó si se trataba de un momento umbral que se desvanecería por la mañana o si algo había cambiado permanentemente en su línea. Poco a poco la presión en el aire se aflojó. El silencio se suavizó. La llama de la linterna se estabilizó. Cuando Marty volvió a mirar hacia el claro, la presencia había desaparecido, internándose en el bosque tan silenciosamente como había llegado. Esperó varios minutos antes de bajar el rifle. La noche recuperó su cadencia natural. Las estrellas observaron sin juzgar. La naturaleza salvaje reanudó su firme dominio sobre la tierra. Volvió a sentarse a la mesa, exhausto pero despejado. Ahora comprendía que no se trataba de un misterio que pudiera perseguir a ciegas. Fuera lo que fuese lo que había atravesado la línea de la trampa, había dejado señales con intención. Había borrado a otros con la misma intención. Los fragmentos formaban parte de una historia mayor que aún no le pertenecía. Dobló el mapa, apagó la linterna y dejó que la cabaña volviera al silencio. Fuera el bosque se acomodaba a su ritmo ancestral. Dentro Marty aceptaba que algunas respuestas llegarían lentamente si es que llegaban. Pero también sabía una cosa con absoluta certeza. Lo que había cruzado a su mundo no lo había hecho por accidente, y la Tierra lo había reconocido mucho antes que él. En el lejano silencio de Alaska, los misterios rara vez se anuncian, y sin embargo Marty Mayorado encontró uno tallado en la nieve. El bosque solo ofrecía fragmentos, dejando la verdad medio enterrada. Hasta entonces la línea de la trampa espera guardando secretos que solo la Tierra puede guardar.